¿Crees que las tortugas son criaturas lentas e inofensivas de los dibujos animados infantiles? ¿Qué pasa con los reptiles que cazan en manadas y destrozan antílopes? ¿O criaturas cuya carne mata a una persona incluso después de horas de cocción? Hoy son 13 tortugas que cambiarán para siempre tu forma de pensar sobre estos animales. Veremos depredadores que sobrevivieron a los dinosaurios. Aprenderemos sobre trampas vivientes invisibles en el fondo del río y aprenderemos sobre una criatura que succiona sus presas más rápido de lo que el ojo humano puede parpadear. ¿Estás listo? Empecemos. Nuestra clasificación comienza en el puesto 13, lo que nos lleva a los cuerpos de agua dulce y fangosos del continente africano, donde vive la medusa africana. A primera vista, se trata de un reptil corriente, con una longitud de caparazón de unos 25 a 30 centímetros. Sin embargo, su modestia exterior es engañosa. Pelogelyphis pertenece al suborden de las tortugas de cuello trasero, lo que significa que no puede retraer completamente su cuello. Simplemente lo dobla hacia un lado bajo la protección del caparazón. El principal peligro de esta especie no es su tamaño, sino su estrategia social única para las tortugas. A diferencia de la mayoría de sus parientes, que prefieren un estilo de vida solitario, estas criaturas han dominado las tácticas de la caza colectiva. Durante los periodos secos, cuando la concentración de animales en los abrevaderos alcanza su límite, las pelomedusas se unen en grupos, cuyo número puede llegar a varias decenas de individuos. Imagine un equipo de depredadores bien coordinado que rodea a una presa que excede significativamente su peso. Atacan a aves acuáticas, pequeños mamíferos e incluso antílopes jóvenes que se acercan descuidadamente a la orilla del agua. Usando sus afiladas garras y poderosas mandíbulas córneas, literalmente destrozan el feto de la víctima, actuando con la eficiencia de las pirañas amazónicas. Su poder de compresión combinado con su inteligencia colectiva los convierte en oponentes extremadamente peligrosos. Además, las pelomedusas tienen tasas de supervivencia asombrosas. Si el depósito se seca, se entierran en la madriguera a una profundidad de 50 centímetros y caen en un estado de animación suspendida, que puede durar varios meses. Esto los convierte en los amos invisibles de los pantanos africanos, listos para atacar en cualquier momento cuando el agua vuelva a su posesión. La 12ª posición de nuestra lista la ocupa la tortuga almizclera común, que vive en la parte oriental de América del Norte. Científicamente se le conoce como Sternaterus adoratus, pero los lugareños lo llaman más a menudo apestoso, y este apodo tiene serias razones biológicas. Este reptil está equipado con armas químicas reales. En momentos de estrés o al intentar un ataque, se libera una secreción aceitosa de 4 glándulas especiales ubicadas en los senos nasales del caparazón, cerca del saltador. Este líquido contiene ácido fenilacético y otros ingredientes fuertes que crean un olor tan acre, almizclado y nauseabundo que incluso los caimanes o mapaches más hambrientos prefieren abandonar inmediatamente a sus presas. Pero un ataque químico es solo la primera línea de defensa. A pesar de su tamaño modesto, que no supera los 10 a 15 centímetros, la tortuga almizclera tiene un carácter increíblemente desagradable y agresivo. La anatomía de su aparato mandibular le permite realizar mordidas ultrarrápidas y extremadamente dolorosas. Su cuello es más largo de lo que parece a primera vista, lo que permite al reptil realizar fuertes embestidas hacia el agresor. Técnicamente, sus mandíbulas están diseñadas para triturar conchas, pequeños moluscos e insectos acuáticos, por lo que el feto humano no supone un obstáculo grave para ello. Es importante tener en cuenta que el líquido almizclado tiene una durabilidad asombrosa. Si entra en contacto con la ropa o la piel, será casi imposible eliminar este olor fétido durante varios días, incluso con detergentes fuertes. Esta criatura es un claro ejemplo de que en la naturaleza el tamaño no importa cuando tienes la rabia y una eficaz defensa biológica de tu lado. El 11º lugar en nuestro ranking lo ocupa el chino Trionyx, al que se puede llamar un ninja en el mundo de los reptiles. Esta criatura es radicalmente diferente a la imagen de tortuga a la que estamos acostumbrados. Trionyx no tiene una cáscara dura y córnea, que consta de escudos separados. Su esqueleto está cubierto de una piel gruesa, áspera y extremadamente elástica, lo que hace que el reptil sea increíblemente ligero y maniobrable, tanto en el agua como en tierra. La falta de armadura pesada se compensa con una velocidad de reacción fenomenal. El largo cuello del Trionyx funciona como un resorte de acero comprimido, capaz de disparar a una distancia de casi 2/3 de la longitud de su cuerpo.
Esto permite golpear a la tortuga con la velocidad del rayo, incluso si la amenaza potencial está detrás o al costado. Las mandíbulas Trionyx están equipadas con bordes córneos afilados, que en su capacidad de corte son comparables a los de una navaja de afeitar. En los países del este de Asia, donde esta especie está muy extendida, los pescadores profesionales nunca los tocan sin dispositivos especiales. Un movimiento descuidado puede provocar una laceración profunda o pérdida de tejido blando. Otra característica de Trionyx es su método de respiración. Son capaces de absorber oxígeno directamente del agua a través de la mucosa de la faringe, lo que les permite permanecer al acecho en el fondo durante horas, volviéndose completamente invisibles para la presa. Su cuerpo plano combina perfectamente con arena y limo. Cuando Trionyx ataca, lo hace con tal velocidad que el ojo humano apenas puede registrar el movimiento. Esto lo convierte en uno de los depredadores de agua dulce más peligrosos, encuentro con el que convierte un paseo corriente por el río en una aventura arriesgada. El 10º lugar en nuestro ranking lo ocupa una de las criaturas de agua dulce más misteriosas y aterradoras, la tortuga cantera gigante de cuerpo blando. La apariencia de este reptil puede provocar malentendidos. Ella es absolutamente diferente de los habitantes blindados a los que estamos acostumbrados. Su cuerpo es un enorme disco aplanado que puede alcanzar una longitud de hasta 2 metros y pesar más de 50 kilogramos. En lugar de duras placas córneas, su esqueleto está cubierto de piel suave y elástica, y sus ojos diminutos y su hocico deprimido le dan la apariencia de algún tipo de organismo alienígena. Esta criatura es un auténtico gran maestro del camuflaje y las emboscadas. La tortuga cantera pasa más del 95% de su vida en estado de completa inmovilidad. Explota profundamente en la arena o el limo del fondo, dejando solo la punta del hocico y los ojos apenas visibles en la superficie. Su estrategia de caza es impecable. Poseyendo una paciencia fenomenal, espera que la presa esté a su alcance. En ese momento se activa un mecanismo que es más rápido que el lanzamiento de una cobra real. Sus mandíbulas, escondidas detrás de suaves labios, tienen un enorme poder aplastante. Para los humanos, el principal peligro reside en la absoluta invisibilidad de este depredador. Al pisar un fondo vivo en las aguas poco profundas de los ríos del sudeste asiático, se corre el riesgo de provocar un ataque instantáneo. Las poderosas mandíbulas son capaces de causar daños profundos, incluso aplastar los huesos del pie. El hecho de que esta especie se haya mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos millones de años, confirma la perfección de su estrategia de caza, convirtiendo a un habitante pacífico en una mina submarina mortal. En 9ª posición se encuentra la sorprendente y aterradora tortuga cabezona, que vive en los frescos arroyos de montaña del sudeste asiático. Su apariencia parecía venir directamente de las páginas de antiguas leyendas sobre dragones. La enorme cabeza, revestida con una armadura de hueso, es tan grande en relación con el cuerpo que el reptil es físicamente incapaz de colocarla bajo la protección del caparazón. La naturaleza compensó esta característica de diseño con la increíble fuerza del cráneo y un pico poderoso, que en su forma se asemeja al pico de un ave rapaz. Este pico puede aplastar fácilmente los caparazones de grandes cangrejos de río y morder los huesos de pequeños vertebrados. Sin embargo, lo que hace verdaderamente única a esta tortuga es su movilidad, anormal para este orden. Tiene una cola inusualmente larga y musculosa, cubierta con escudos óseos anillados, que utiliza como soporte adicional. La tortuga cabezona es una excelente escaladora. Es capaz de trepar a árboles caídos y rocas costeras casi verticales, utilizando su poderoso pico como pioleto gancho de escalada, arrastrando todo su cuerpo hacia atrás. Su comportamiento se caracteriza por una marcada territorialidad y agresión. A diferencia de otras especies que intentan alejarse nadando cuando están en peligro, este reptil adopta una postura de lucha y está listo para atacar a cualquiera que viole los límites de su dominio. Encontrarse con una escaladora así en densos matorrales costeros puede ser una sorpresa extremadamente desagradable, ya que su velocidad de reacción y su fuerza de agarre no dejan ninguna posibilidad de una liberación sin dolor. La número 8 de nuestra lista es la tortuga de caparazón blando espinosa, conocida en la comunidad científica como Apollo spinifera. Esta criatura es un pariente cercano de los Trionyx, pero la naturaleza le ha dotado de una serie de características únicas y aterradoras que hacen de este reptil uno de los ecosistemas de agua dulce más peligrosos de América del Norte. Debe su nombre a la presencia de numerosos tubérculos y espinas ónicas que le dan un aspecto agresivo, casi prehistórico.
A pesar de que su caparazón carece de los habituales escudos duros y córneos y se siente como papel de lija, áspero al tacto, debajo de esta suave capa se esconde una poderosa estructura ósea y músculos increíblemente desarrollados. Esta criatura es la verdadera encarnación del temperamento explosivo y la rabia impredecible. Exteriormente, parece un panqueque plano e inofensivo que yace perezosamente en el fondo. Y aquí vale la pena hacer una pequeña advertencia. Si alguna vez decides que esta es la oportunidad perfecta para cocinar un desayuno de río gigante, recuerda, este es el momento en que el panqueque saldrá con grumos. En el medio acuático, esta tortuga puede alcanzar velocidades de hasta 24 km por hora, lo que la convierte en uno de los representantes más rápidos de su familia en el planeta. Su anatomía es un triunfo de la hidrodinámica. Un cuerpo plano y aerodinámico le permite realizar maniobras bruscas, casi invisibles, y un cuello largo y flexible, que en sus propiedades recuerda a un poderoso resorte de acero, le permite atacar en cualquier dirección. La excelencia técnica de la tortuga de caparazón blando espinosa se complementa con su fisiología única. La estructura interna de la faringe de este reptil le permite realizar la llamada inhalación faríngea, extrayendo oxígeno disuelto directamente del agua a través de las mucosas. Esto le da una enorme ventaja táctica. Es capaz de permanecer completamente inmóvil en una emboscada durante varios días, sin revelar su presencia al salir a la superficie para respirar. En la séptima línea de nuestra lista está la tortuga marina halcón, cuya apariencia exquisita, casi parecida a una joya, esconde una de las trampas biológicas más insidiosas de los océanos del mundo. Conocido científicamente como Eretmaeles imbricata, este reptil ha sido objeto de una caza despiadada durante siglos debido a su magnífico caparazón. Sus escudos de cuerno, superpuestos como tejas en el techo de una casa antigua, tienen un patrón de mármol único, que los maestros de los siglos XIX y XX valoraban más que el marfil. Sin embargo, el principal peligro de Visa para los humanos no reside en la agresión física o el poder de sus mandíbulas, sino en la profunda degeneración química de sus propios tejidos. Besville es un eslabón único en la cadena alimentaria. La base de su dieta, que oscila entre el 70 y el 95%, está formada por esponjas de silicio venenosas. Estos organismos primitivos contienen dióxido de silicio y compuestos tóxicos complejos producidos por cianobacterias. En el proceso de la vida, Visa actúa como un filtro biológico vivo. Durante décadas, su cuerpo acumula estas sustancias, acumulándolas en la capa de grasa, fibras musculares y órganos internos. Como resultado, los tejidos del reptil se saturan con un cóctel mortal conocido como quilonitoxina. La sofisticación de esta amenaza es asombrosa. A diferencia de muchos otros venenos orgánicos, la quilonitoxina tiene una estabilidad molecular y resistencia al calor excepcionales. Esto significa que ninguna cocción, ya sea hirviendo durante varias horas, fritura prolongada a temperaturas superiores a 100 grados centígrados o congelación profunda, puede destruir la estructura del veneno. Se conocen casos de muertes masivas, en las que una sola comida de carne de Visa provocó la muerte de decenas de personas. Anatómicamente, las tortugas carey están bien adaptadas a su peligrosa dieta. Su cabeza estrecha y alargada termina en un pico curvo y afilado, que recuerda al pico de un ave rapaz. Con esta herramienta, extrae fácilmente esponjas venenosas de las grietas de los arrecifes de coral, donde ningún otro depredador puede llegar. Para los buceadores y exploradores, esta tortuga sigue siendo un objeto de fascinación, pero para cualquiera que la vea como una fuente de alimento, se convierte en una amenaza invisible y silenciosa. Un gramo de tejido adulto puede contener una concentración de toxinas suficiente para dañar irreversiblemente el cuerpo humano, lo que convierte a este reptil marino en uno de los habitantes más peligrosos de las profundidades del océano. El sexto lugar en el ranking lo ocupa la tortuga marina verde, a menudo llamada el tanque blindado del océano por su colosal tamaño y poder. El peso de un adulto puede alcanzar los 300 o incluso 400 kilogramos y la longitud suele superar los 150 centímetros. En su estado normal, este gigante demuestra un carácter pacífico, pero durante los periodos de migración y reproducción, su comportamiento sufre cambios radicales dictados por los aumentos hormonales. Estos reptiles tienen una fuerza y habilidad física increíbles. Puede alcanzar velocidades en el agua de hasta 35 km por hora. Para los buceadores y nadadores, el peligro reside en las tácticas de embestida que utiliza la tortuga para defender su territorio o en la percepción apegada de los humanos como competencia.
El impacto de una capa de hueso que pesa varios céntimos y que se mueve a gran velocidad, según las leyes de la física, es comparable al impacto de un automóvil pequeño. Tal contacto bajo el agua conduce inevitablemente a la rotura de costillas, la rotura de órganos internos o la pérdida del conocimiento, lo que en condiciones profundas significa la muerte inevitable. La fuerza del impulso durante una colisión de este tipo es tan grande que ni siquiera los modernos equipos de buceo profesionales pueden proteger el pecho de una persona de la aplastante energía cinética de este proyectil vivo de varios kilogramos. Además, el pico de la tortuga verde, que tiene bordes dentados para triturar algas y pastos marinos resistentes, funciona como un triturador industrial. Los músculos masticadores superpoderosos que ocupan una gran parte del enorme cráneo permiten a este reptil generar presión suficiente para triturar estructuras duras de coral y caparazones de crustáceos en finas migajas. La fuerza de compresión de las mandíbulas es tal que un agarre accidental de una extremidad humana provocará el aplastamiento instantáneo de los huesos y la rotura de los tendones, convirtiendo el encuentro con esta majestuosa criatura en una lucha por la supervivencia. El quinto puesto de nuestro ranking lo ocupa la mata-mata o tortuga de flecos. Este habitante de las aguas estancadas y lentas de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoca es un triunfo vivo de la ingeniería evolutiva en el campo del mimetismo y la agresión oculta. La apariencia de esta criatura es capaz de causar repugnancia. Su caparazón, que alcanza los 45 centímetros de largo, está cubierto de bordes dentados y protuberancias afiladas, que se asemejan a un trozo de corteza de árbol viejo o a un montón de hojas caídas en descomposición. Sin embargo, la verdadera obra maestra del camuflaje es su enorme e increíblemente plana cabeza triangular y su largo cuello. La naturaleza les ha proporcionado muchas excrescencias, colgajos y flecos de la piel que se balancean constantemente al compás de la corriente, borrando por completo los contornos del cuerpo en el agua turbia. Estas excrescencias no son solo un elemento decorativo, sino que representan un sistema sensorial complejo que consta de receptores altamente sensibles. Mata-mata es capaz de capturar las más pequeñas perturbaciones hidrodinámicas y vibraciones creadas por las aletas que nadan junto a los peces a una distancia de varios metros, incluso en condiciones de absoluta oscuridad o extrema sedimentación del embalse. El mecanismo más avanzado y verdaderamente aterrador de la mata-mata es su método único de alimentación, conocido en biología como aspiración por vacío. A diferencia de la mayoría de las otras tortugas depredadoras, no utiliza sus mandíbulas para capturar o aplastar directamente a sus presas. La anatomía de su aparato yoides y la flexibilidad de las vértebras cervicales permiten al reptil realizar acciones comparables al funcionamiento de una potente bomba hidráulica en centésimas de segundo. Cuando una víctima desprevenida se encuentra en el área afectada, el mata-mata expande bruscamente el volumen de la cavidad bucal y la faringe, al mismo tiempo que echa la cabeza hacia adelante. En este momento, se crea una colosal diferencia de presión negativa y el flujo de agua, junto con la presa, es literalmente succionado hacia la boca a una velocidad tremenda. Este proceso físico se produce tan rápidamente, en unos 50 milisegundos, que el ojo humano, sin la ayuda de fotografías especiales de alta velocidad, solo ve la desaparición instantánea del pez. Visualmente, esto se asemeja a la acción de un agujero negro en miniatura, que aniquila la materia dentro de su radio de influencia. Después de que la boca se cierra, la mata-mata libera lentamente el exceso de agua a través de una rendija estrecha, dejando a la presa dentro. Para los humanos, la mata-mata representa una amenaza no por la caza directa, sino por su comportamiento impredecible al intentar el contacto. A pesar de la falta de dientes afilados, las poderosas empuñaduras hidrodinámicas del pie con garras pueden causar lesiones graves. El cuarto lugar de nuestra lista lo ocupa la tortuga lobulada de Ceilán. Una endémica única de la isla de Sri Lanka y uno de los representantes más misteriosos de la familia de los reptiles de cuerpo blando de 3 años. Se encuentra en lagos de agua dulce cálida, pantanos y antiguos embalses artificiales, y lleva el concepto de defensa pasiva a la perfección absoluta. El principal orgullo anatómico de esta criatura se esconde en la parte inferior de su cuerpo. Aquí hay pliegues especiales de piel, cuchillas que, como escotillas blindadas confiables, se cierran de golpe cuando la tortuga retrae sus patas traseras. Abs y cola dentro del caparazón. El caparazón en sí también merece una atención especial. Está completamente desprovisto de placas cornas duras, características de la mayoría de las otras especies, y es un disco denso y coriáceo, debajo del cual se encuentra una estructura ósea muy reducida.
Bajo el agua, su cuerpo redondo y aerodinámico se mueve con asombrosa gracia, sus presas, pequeños peces, ranas, renacuajos y crustáceos de río. Ella sale de una emboscada, enterrada en la arena y sobresaliendo solo sus estrechas fosas nasales al final de una suave probóscide que reemplaza su nariz. En el momento adecuado, su cuello, capaz de estirarse a una longitud comparable al tamaño del propio caparazón, realiza un ataque ultrarrápido. A pesar de su apariencia bastante divertida e incluso amigable, con una nariz divertida, un tubo y un lomo liso, la tortuga lobulada de Ceilán esconde un arma mortal. Debajo de su piel suave y elástica, los labios esconden unas mandíbulas córneas increíblemente afiladas con músculos poderosos. Para los lugareños y turistas desprevenidos que intentan atrapar o ver esta rara endemia, el contacto puede terminar trágicamente. Al sentir una amenaza, el reptil es capaz de infligir una mordida ultrarrápida, dejando profundas laceraciones. Esto convierte al humilde habitante de los pantanos de Ceilán en un adversario verdaderamente reservado y peligroso que no tolera interferencias sin ceremonias en su vida. El tercer lugar de nuestro ranking lo ocupa la tortuga mordedora, conocida en Norteamérica como Celidera serpentina. Esta especie de tortuga representa agresión pura y concentrada. A menudo se la llama la encarnación de la ira en el mundo de los reptiles. A diferencia de la mayoría de sus parientes, que al ver el peligro se esconden dentro de su casa de huesos, la tortuga mordedora ataca primero y lo hace de la forma más brutal posible. Su estructura anatómica no permite que sus enormes patas y su larga cola parecida a la de un cocodrilo queden completamente ocultas debajo de su caparazón, por lo que la evolución le ha dotado de una velocidad de reacción increíble y un poderoso aparato mandibular. En las zonas rurales de los Estados Unidos de América, se le llama merecidamente palciez. La capacidad de este reptil para realizar fuertes estocadas con la cabeza a una distancia igual a la longitud de su propio cuerpo lo hace peligroso incluso en tierra, donde se mueve sorprendentemente rápido. Técnicamente, su mordida funciona como una trampa. Los bordes afilados y córneos de las mandíbulas cortan la carne y los poderosos músculos masticadores aseguran un agarre del que es casi imposible escapar sin sufrir daños graves. Hay casos en que estos reptiles mostraron agresividad hacia perros grandes e incluso hacia personas que ingresaban a su territorio. Su resistencia es asombrosa. Las tortugas mordedoras son capaces de soportar temperaturas extremadamente bajas y permanecen activas, incluso bajo una capa de hielo. Esto los convierte en uno de los depredadores más exitosos y temidos de los ecosistemas de agua dulce, cuya presencia en una masa de agua hace desconfiar a cualquier pescador experimentado. El segundo paso en nuestra lista es la tortuga laúd. Un auténtico titán de los océanos del mundo y el mayor representante de su grupo en el planeta Tierra. Su tamaño es asombroso. La longitud de la carrocería puede alcanzar los 2,5 metros y el peso es de 900 kilogramos, comparable al peso de un turismo pequeño. A diferencia de todas las demás tortugas, su caparazón no tiene escudos córneos y está formado por una piel densa y elástica, reforzada con miles de pequeñas placas de hueso. Sin embargo, la verdadera pesadilla comienza cuando este reptil abre la boca. Toda la superficie interna de la boca, la faringe e incluso el esófago está cubierta por cientos de espinas afiladas que apuntan hacia adentro llamadas papilas o piriesofágicas. Estas formaciones, compuestas de queratina, alcanzan una longitud de varios centímetros y convierten su interior en algo así como una cámara de tortura de películas de terror. Esta característica anatómica es vital para que la tortuga conserve su presa principal, las medusas resbaladizas, que constituyen la base de su dieta. Teniendo en cuenta que un adulto debe consumir una cantidad de comida igual a su propio peso al día, este transportador funciona sin parar. Además, las tortugas laúd son buceadoras insuperables, capaces de sumergirse a profundidades de más de 1200 metros, soportando enormes presiones y bajas temperaturas. Para los humanos, el riesgo no reside en la agresión directa, sino en la imprevisibilidad de este gigante. Un golpe accidental de su poderosa aleta, cuya envergadura alcanza los 5 metros, puede romper instantáneamente huesos o romper un barco. Y meterse en su boca, sembrada de agujas de hueso, no deja ninguna posibilidad de salvación. Esto es correcto. Esta visión que nos quita el sueño nos recuerda lo extraños y peligrosos que pueden ser los habitantes de las vastas profundidades del océano. La tortuga caimán, considerada la auténtica reina de las aguas dulces y un monumento viviente de la era de los dinosaurios,
Ocupa incondicionalmente el primer puesto de nuestra lista. Se trata de una criatura monumental, el máximo depredador de su ecosistema, cuya apariencia prácticamente no ha sufrido cambios en los últimos 66 millones de años. El peso de este monstruo escamoso puede superar los 100 kilogramos, y la longitud de su enorme caparazón, tachonado de afiladas espinas óseas, a menudo alcanza los 80 a 90 centímetros. La cabeza de la tortuga caimán parece tallada en una sola pieza de roca antigua. Potentes arcos superciliares, ojos hundidos y un temible pico capaz de generar una presión de más de 1600 newtons. Su aparato mandibular es una prensa biológica perfecta. El punto de aplicación de la fuerza se desplaza de tal manera que el reptil puede aplastar los fémures de animales grandes y dividir fácilmente los caparazones de otras tortugas menos protegidas. En los ríos profundos y fangosos de América del Norte, ocupa el nicho de un guardia de fondo, que en su hábitat natural prácticamente no tiene enemigos. Con la posible excepción de los caimanes muy grandes, e incluso aquellos que prefieren pasar por alto al individuo adulto. Su secreto supone un peligro especial para los seres humanos. El color del caparazón, a menudo cubierto con una capa de algas verdes, lo hace completamente invisible en el fondo del río. La historia ha registrado casos en los que bañistas descuidados perdieron dedos o sufrieron laceraciones graves en las extremidades simplemente por tocar accidentalmente esta trampa viviente. Anatómicamente, la tortuga caimán está diseñada de tal manera que los músculos de su cuello le permiten lanzarse con una fuerza increíble. Al mismo tiempo, el reptil puede permanecer bajo el agua sin respirar durante más de 40 a 50 minutos, debido a su metabolismo reducido y su capacidad para absorber oxígeno a través de las membranas mucosas. Esta criatura es el pináculo de la evolución en la categoría de artillería blindada pesada, combinando poder primitivo, la paciencia de un cazador ideal y una fuerza aplastante que la convierte en la tortuga más peligrosa de nuestro planeta. 13 tortugas. 13 evidencia de que durante 100 millones de años, la evolución ha llevado a estas criaturas a la perfección. Y la perfección no siempre parece pacífica. Si este episodio fue informativo, dale me gusta y suscríbete.